¿Ya te has preguntado por qué, entre tantos pueblos, naciones e imperios, hay un nombre que nunca desaparece de las titulares, discusiones y enfrentamientos mundiales? Desde los albores de la humanidad, ha habido una tierra, un pueblo y una promesa que desafían la lógica, la historia e incluso la comprensión humana. Al fin y al cabo, ¿por qué nadie puede meterse con Israel? Para entender esta respuesta, no podemos empezar en el siglo XX, ni en las guerras modernas, ni en las cuestiones políticas actuales. El origen de esta verdad se remonta a miles de años atrás. En medio de la ciudad de Ur, una de las civilizaciones más avanzadas de esa época, vivía Abraham, un hombre común rodeado de adoraciones a dioses de piedra, barro y oro. Era un mundo regido por supersticiones, ídolos y rituales extraños. Pero algo extraordinario sucedió. De repente, una voz resonó en lo profundo de su alma. Una voz que no provenía de los templos paganos ni de los sacerdotes de la época. Era la voz del Creador de los cielos y la tierra, que le dijo: «Sal de tu tierra, del medio de tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. De ti haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldiré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Génesis 12, 1 y 3. A partir de ese momento, algo sobrenatural fue sellado en la historia de la humanidad. No se trataba solo de una promesa personal. Dios estaba formando un pueblo que llevaría su marca, su presencia y, sobre todo, cumpliría un plan eterno. Dios estaba diciendo, en otras palabras, que a partir de ahora, quien toque en ti está tocando en la niña de mis ojos. Dios prometió a Abraham no solo descendencia, sino también una tierra específica, una franja de territorio que hasta el día de hoy es el epicentro de las mayores tensiones del planeta. Y aquí comienza uno de los mayores misterios del mundo. ¿Por qué esa tierra tan pequeña geográficamente es tan disputada, tan comentada, tan protegida y al mismo tiempo tan atacada? La respuesta está en la promesa divina. Dios dijo: «Toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Génesis 13.15. Nota que Dios no dijo por un tiempo, por unos siglos o hasta que desobedezcas. Dijo: «para siempre». Esto significa que, espiritual y proféticamente, ese pedazo de tierra tiene una marca divina. Ningún imperio, ningún rey, ningún ejército puede borrar esa firma que Dios grabó en la historia. Desde que Dios hizo esa alianza, Israel se ha convertido en el blanco de persecuciones que atraviesan milenios. Egipcios, babilonios, asirios, persas, griegos, romanos, todos intentaron de alguna forma destruir a este pueblo, borrar su historia o tomar su tierra. Pero hay algo que pocos entienden. Meterse con Israel nunca fue solo una guerra territorial, sino una guerra espiritual. Cada ejército que se levantaba contra Israel no estaba luchando solo contra hombres, sino desafiando al propio Dios que hizo la promesa. No es por casualidad que muchos imperios que intentaron exterminar a Israel simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Dónde están hoy los filisteos, los amorreos, los hititas, los cananeos? Todos ellos se desvanecieron en el polvo de la historia. Israel todavía está allí, pequeño en el mapa, gigante en la existencia. Durante su jornada, Abraham, a quien Dios más tarde renombró como Abraham, que significa Padre de muchas naciones, enfrentó innumerables desafíos. Y en cada obstáculo, Dios reafirmaba su promesa. En una visión poderosa, Dios selló la alianza de una manera que jamás podría ser deshecha.
Pidió que Abraham preparara un sacrificio, animales partidos al medio, según los antiguos costumbres de alianzas. Normalmente, ambas partes pasarían por el medio de los animales, simbolizando que ambas eran responsables de mantener aquel pacto. Pero algo sorprendente sucedió. Abraham vio un fuego, una antorcha ardiente y una herrería humeante pasando solo entre los pedazos de los animales. Dios estaba diciendo: este compromiso no depende de ti, Abraham. Depende exclusivamente de mí. Si miras la historia, verás que Israel no sobrevive por tener el mayor ejército, ni por la cantidad de tierras, ni por sus recursos naturales. La protección que tiene Israel atraviesa la lógica militar. Es sobrenatural. En la Guerra de la Independencia, en 1948, el recién nacido Estado de Israel fue atacado por 5 naciones árabes al mismo tiempo: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. La lógica decía: Israel no dura una semana. Pero ellos ganaron. En la Guerra de los 6 días en 1967, Israel, cercado de todos los lados, venció de manera tan rápida y avasalladora que sus propios generales quedaron perplejos. Y nuevamente la pregunta resonó: ¿cómo es posible? La respuesta estaba escrita hace milenios en la Torá, en los Salmos, en los profetas. Si el Señor no estuviera de nuestro lado, que lo diga Israel, los enemigos nos habrían tragado vivos. Salmos 124, 1 y 3. Israel no sobrevive porque es fuerte. Israel sobrevive porque existe una promesa que ningún imperio, ningún gobierno, ninguna potencia puede revocar. Dios dejó algo muy claro desde el principio: bendeciré a los que te bendigan y maldiré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Eso no ha cambiado. Aún hoy, las naciones que se levantan contra Israel cosechan, de una forma u otra, los frutos de esa elección. Y por otro lado, aquellos que extienden la mano para bendecir, ayudar, apoyar, acaban, incluso sin entenderlo, atrayendo sobre sí la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Israel no es solo un país. Israel es el reloj profético de Dios en la tierra. Todo lo que allí sucede repercute en el mundo espiritual, en las profecías y en el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Por eso la pregunta: ¿por qué nadie puede meterse con Israel?, tiene una respuesta directa y poderosa. Porque Dios dijo que no pueden. Porque Dios puso su mano sobre ese pueblo y esa tierra. Porque quien se atreve a tocar a Israel está, en realidad, desafiando al propio Dios. Y quien se levanta contra Dios ya está derrotado antes de comenzar. Cuando miramos el escenario mundial, es imposible no notar que existen naciones, imperios y organizaciones que abiertamente se levantan contra Israel. Hacen alianzas, traman estrategias, arman emboscadas, financian ataques y mueven campañas para destruir, debilitar o al menos aislar a Israel del escenario global. Pero la gran pregunta que ecoa en el silencio espiritual de la humanidad es: ¿saben de hecho estas naciones contra quién están luchando? ¿Comprenden las consecuencias espirituales, históricas y proféticas de desafiar aquello que Dios estableció como eterno? La respuesta no está en las suposiciones humanas, ni en los discursos políticos, ni en las mesas de negociaciones. La respuesta está grabada, sellada y eternizada en las Escrituras sagradas. Desde tiempos inmemoriales, Dios dejó claro cuál sería el destino de aquellos que eligen oponerse a su promesa, a su pueblo y a su alianza. Cuando Dios llamó a Abraham, liberó una sentencia que reverbera a través de los siglos, tan viva hoy como el día en que fue pronunciada: bendeciré a los que te bendigan y maldiré a los que te maldigan. Génesis
12:3. Esta no es una frase poética, sino un decreto espiritual, una ley inmutable, inviolable e inquebrantable. Naciones que desafiaron a Israel a lo largo de la historia fueron sistemáticamente derribadas. El Egipto que esclavizó a los hebreos fue ahogado en su propio mar, que se abrió para Israel pasar. El imperio asirio que humilló al reino del norte desapareció de la historia. Babilonia, que llevó cautivo a Judá, fue engullida por los medos y persas. El imperio persa que intentó impedir la reconstrucción de Jerusalén cayó ante los griegos. Los griegos fueron aplastados por los romanos, y los romanos que destruyeron el templo hoy no existen más como imperio, sino que están relegados a los libros de historia. Todos aquellos que tocaron a Israel, directa o indirectamente, experimentaron la sentencia invisible pero infalible del Dios de Israel. Pero, ¿qué decir de los tiempos actuales y de los que están por venir? La Biblia es clara, precisa y asustadoramente detallista cuando habla del futuro de las naciones que se levantan contra Israel. El libro del profeta Zacarías registra uno de los oráculos más impactantes de las Escrituras. Dios habla de un tiempo específico, un día que aún está por cumplirse, donde todas las naciones de la tierra se reunirán contra Jerusalén. Y lo que sucederá, Dios responde de manera directa y aterradora. En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten se herirán gravemente, y reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. Entonces saldrá el Señor y luchará contra esas naciones como lucha en el día de la batalla. Zacarías 12, 3 y 14, 2 y 3. Esto no es simbólico, no es una metáfora. Es una declaración de guerra del propio Dios contra cualquier potencia que se atreva a tocar Jerusalén, la tierra de la promesa y el pueblo que Él eligió. Quien intente levantar esa piedra pesada que es Jerusalén, se herirá, se destruirá, será aplastado por su propia tentativa. El profeta Joel también describe un escenario aterrador para las naciones que se meten con Israel. Dice que Dios reunirá a todas ellas en el valle de Josafá, que significa Dios juzga, y allí ejecutará juicio por lo que hicieron contra su pueblo. En aquellos días reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá. Allí entraré en juicio con ellas por causa de mi pueblo, de mi herencia, Israel, al que han esparcido entre las naciones, repartiendo mi tierra. Joel 3, 1 y 2. Nota un detalle crucial. Dios no solo reacciona a los ataques militares, juzga incluso a aquellos que intentan repartir la tierra, que intentan redecenar los mapas, dividir Jerusalén, imponer acuerdos que hiendan el pacto eterno hecho con Abraham. Solo eso ya es suficiente para traer juicio sobre una nación. Si meterse con la división de la tierra prometida ya enciende la ira divina, imagina levantarse en guerra contra ella. Y no se detiene ahí. El libro del profeta Ezequiel describe el famoso escenario de la guerra de Gog y Magog, donde naciones del extremo norte y de otras regiones se reunirán para destruir a Israel. Pero el final de esta historia ya está escrito y sucederá. En aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, mi ira subirá a mi rostro, porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he hablado. Habrá en aquel día un gran terremoto en la tierra de Israel, y llamaré contra él la espada en todos mis montes, dice el Señor Dios. La espada de cada uno se volverá contra su hermano. Ezequiel 38, 18 y 21. Esto significa que Dios usará incluso a los propios enemigos para que se destruyan entre sí. Confundirá a las naciones, traerá juicios, catástrofes, desastres naturales,
guerras internas, división y ruina. El texto es explícito. Dios mismo entrará en la batalla. El libro del Apocalipsis también es categórico. Describe que en los tiempos finales las naciones se reunirán contra Israel, pero serán aplastadas en la batalla del Armagedón. Jesús Cristo, como el Verbo de Dios, volverá montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y una espada afilada que sale de su boca. Él juzgará a las naciones y pisará el lagar de la ira de Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 19:1. Es decir, el fin de las naciones que se levantan contra Israel no es solo una derrota militar, sino una sentencia espiritual de destrucción, ruina y juicio eterno. Desafían no solo a un pueblo, sino al propio Creador de los cielos y la tierra. Hay una verdad chocante, muchas veces ignorada. No solo las naciones serán juzgadas, sino también los individuos, líderes, gobernantes, reyes, presidentes, generales, que elijan levantarse contra la nación que lleva el sello de la promesa. Dios no olvida, Dios no duerme. Observa, anota y, en el tiempo adecuado, ejecuta su juicio. Por eso la pregunta resuena con fuerza y reverencia. ¿Quién es lo suficientemente loco para desafiar al Dios de Israel? ¿Quién tiene el coraje de tocar la niña de los ojos de Dios e imaginar que saldrá impune? La historia ya ha demostrado que no hay vencedores del otro lado de esta batalla. La única salida para cualquier nación, para cualquier pueblo, es elegir estar al lado de Israel. Reconocer que hay una promesa eterna, que hay una alianza inquebrantable y que Dios no vuelve atrás en su palabra. Bendecir a Israel no es solo un gesto político, es una decisión espiritual que atrae bendición, prosperidad, protección y favor de los cielos. Porque al final, la sentencia permanece inalterable. Bendeciré a los que te bendigan y maldiré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Este es el decreto del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y quien desafíe ese decreto ya está derrotado antes de comenzar.